En esta tarde nos alegra mucho tener la oportunidad de contar con dos profesionales que ustedes ya conocen, con dos amigos y con excelentes personas que año con año nos vienen colaborando en diferentes áreas educativas, formativas y de atención directa a nuestros donantes en el Hospital Nacional Niño Benjamín Bloom. Es así como tenemos a la doctora Claudia Galdames, hematóloga del servicio de hematología del Hospital de Niños Benjamín Bloom, y el licenciado Jaime Alfaro, que es el jefe del Banco de Sangre del Hospital de Niños Benjamín Bloom. En esta tarde, nosotros hemos decidido iniciar el año con una charla, con una conversación, con un caso planteado sobre el cuidado del donante y también el cuidado del receptor, o sea, el cuidado del paciente. Esto porque sabemos que es muy importante y es vital contar con la mejor materia prima para la manufactura de este medicamento que se fabrica con procesos biotecnológicos que conocemos como hemocomponentes. Recordemos que colectamos sangre completa o podemos colectar a través de aféresis, pero al final este producto va a ser prescrito por un médico y va a recibir con un receptor un paciente que lo necesita, que puede ser un niño, una niña, un recién nacido, una mujer embarazada, puede estar en una emergencia obstétrica, algún adolescente o joven en un accidente de tránsito que es atendido en el red de servicios. Y es por eso que para nosotros el cuidado del donante y el cuidado del paciente, vigilando estas reacciones adversas tanto posteriores a la donación como posteriores a la transfusión, es parte del trabajo de la red nacional. Así que yo dejaría a la doctora para que nos dé también un saludo y al licenciado Jaime y podamos ya comenzar con nuestra presentación. Tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por estar siempre atentos a esta teleclínica. Hoy queremos compartirles este tema que cada año, con la base de los conocimientos médicos y la concientización de la población, va adquiriendo más relevante, que siempre la ha merecido, ¿verdad? Pero hoy, con más conciencia, el cuidado que tenemos que tener de los donantes de sangre. Y vean que nuestra materia prima, como decía el doctor Santamaría, es una persona viva que está donando vida a otro ser vivo. Entonces, ¿cómo es que el trato humanizado y los cuidados del donante deben ser una prioridad, ¿verdad? Porque es una persona que llega voluntariamente a regalarnos parte de su vida para dar una oportunidad de vida a esa persona. Entonces, no perder de vista esa humanización en el trato del donante, que vamos a hacer énfasis también en el transcurso de esta charla. Y dejo ahí sin parar. Así. Nosotros hablábamos en la mañana, ¿verdad? Que el hecho de decir cuido a quien nos ayuda es un lema súper importante porque la sangre no se puede fabricar. Nosotros vamos a obtener de una persona que su intención es ayudar, ¿verdad? Entonces que no esté en la mente decir, yo voy a ir a donar hoy porque quiero afectar a un salvadoreño, ¿verdad? Sino que piensa en que su acción va a ser que ayuda. Entonces es que cuando nosotros no cuidamos de estas personas, nos va a pasar que se nos va a escasear nuestra materia prima. Porque nosotros manufacturamos en los componentes, como decía el doctor, a través de la moneda de sangre compleja que la obtenemos solamente del donador, no hay nadie más. Y en algunos países, ¿verdad? Cuando hay los grupos escasos, todos esos petroleros y todos que tienen grupos escasos como los bombayos, de la sangre llamada de oro, ellos, como tienen posibilidades, cuando logran conseguir un donador, congelan su polvo de sangre, pero nosotros los salvadoreños, ¿verdad? Y los de sangre común también tenemos que cuidar a nuestros donantes porque es el principal fuente de vida, ¿verdad? Entonces, para esta presentación vamos a definir el término de donante de sangre y vamos a poner que es la persona que se somete a todo procedimiento de extracción de sangre para ser procesada y luego ser utilizada en los pacientes que la necesitan. Y ustedes ven, estamos en el medio del amor y la amistad, ven el corazoncito ahí y realmente, si lo quiero definir en pocas palabras, yo lo definiría como una de las muestras de amor
Así fue. Y regale una bolsa de sangre y Así es. Nosotros ahí siempre en febrero siempre decoramos con corazones el banco de sangre. Claro. Y es algo que en esta charla creo que vamos a también a ir fomentando, que el banco de sangre se tiene que ver que todos los días está de fiesta. Claro. Que nuestro trabajo es bien cansado, difícil y a veces nos cuesta ver todos los días con la sonrisa, es bien complicado, ¿verdad? Pero el banco de sangre, cada persona que nos visita no nos visita todos los días. Por lo tanto, todos los días son especiales y estamos de fiesta, ¿no? Entonces, ¿qué incluye el proceso de la donación? La promoción de la donación más la información al donar. Es importante que en todo el proceso de satisfacción del usuario, el donante esté informado. ¿Por qué? El donante tiene derecho de conocer a qué procedimiento se va a someter, cuáles son los beneficios para el donador, cuáles son los beneficios para el receptor, cuáles son los contras para el receptor, cuáles son las cosas que vayan en contra también para el donador. Es importante. Siempre que tengamos un donante informado, este donante va a ser un donante fuerte, va a estar consciente del acto que está realizando. Incluye también la toma de datos, los exámenes previos, ¿verdad? Que todo va a depender de la institución, cuál es su estrategia, si hematócrito, hemoglobina, hemograma, el que es adaptación arterial, todo esto que son para proteger al donador. Son exámenes de seguridad del donador. La entrevista, ¿verdad? Que es una de las fases más importantes de todo el proceso de la donación. Es ahí donde nosotros vamos a retener el 90% de la seguridad de la sangre, porque los periodos de ventana es ahí donde se detecta. Por lo tanto, el donador tiene que estar informado. Usted, si puedo, siempre se le pregunta, ¿usted es primera vez que va a donar? Si le dicen, no, no es mi primera vez, uno hace un resumen del proceso para explicarle. Pero si el donador dice, es mi primera vez, hay que explicarle que luego citen los exámenes que se le hacen, cuáles son las repercusiones si hay un periodo de ventana. Entonces, cuando le dice, le vamos a explicar ciertas condiciones y vamos a hacer una pregunta para aclarar si usted tiene algunas condiciones que pueden hacer que cumpla un asunto para donar. Otro proceso más importante es la extracción, ¿verdad? Y es justamente en esa fase del proceso es donde nosotros vemos reacciones de ofensa, ¿verdad? De la oración. Y brillante, yo te critico. Licenciado Jaime, tan importante la entrevista para el proceso y la cadena proceso de donación como para nosotros los clínicos a la hora de entrevistar a un paciente. De hecho, es en la entrevista donde se logra detectar, yo me atrevería a ser casi un 80-90% del diagnóstico presuntivo de un paciente que llega a cualquier área clínica es a partir de la entrevista. Y nosotros, en ese caso, debemos de confiar y sacar la mayor cantidad de información. Por eso, totalmente de acuerdo contigo, la entrevista es uno de los pilares de ese proceso de selección de las personas que quieren llegar a donar. Porque no olvidemos que así como hay donantes voluntarios, también hay donantes que llegan por reposición. Otro factor que es importante es la consejería post-donación. En algunos lugares, cuando llegan a donar, nos dicen, es que fíjense que aquí fue diferente. Me han dejado reposar en otro lugar, como lugares pequeños, no hay mucha gente, todos me levantan y pues allá de entrada voy a desmayarme y entonces es importante también, o sea, parte de la información que se le da al donador es decirle qué es lo que tiene que hacer por donación. Y eso se puede aprovechar, no necesariamente tiene que ser en la parte de la información, sino que en cada una de las etapas que uno va abordando el donador le va dando la información. Y ahí en el momento que la persona está donando, uno aprovecha para darle todos los consejos podrás. Y otra parte importante, el refrigerio. Es importante también el refrigerio como parte del proceso del ciclo de la donación. El seguimiento de la donación lleva 3 fases bien importantes. El análisis de riesgo de la donación.
es que el hecho de entrevistar al donador y ver si tiene algunos factores también van caminados a la predicción de la posible reacción adversa del error. Por eso hay que decir otra persona si padece de epilepsia, si ha desmayado, no propia situación. Otro factor importante es aquí, el registro de procesamiento de los datos. Porque cuando nosotros vemos que hay un factor incidente, hay que ver cuál es el punto de mejoras. Porque no necesito registrar los datos si yo no voy a incluir un punto de mejora en el desarrollo de mi bajo de sangre. El seguimiento y la responsabilidad del dato, ¿verdad? Nosotros estamos obligados a darle seguimiento al donador. No solo decir, no, pues ya se fue, que de ahí cómo llega a su casa, ¿verdad? Entonces hay que darle ciertas recomendaciones al donador si ha tenido un efecto adverso, hay que preguntarle si ha andado manejando, si habla acompañado, todo ese tipo de situación para que el donador se sienta importante. Porque hay algo que es bien, pero bien importante, es que un donador insatisfecho va a ir a contar su experiencia muchísimas veces más que uno satisfecho. También que entonces los mensajes malos se hacen virales. Así. Un mensaje bueno escala a diferente nivel, pero donde llega Rafa, ya, entonces por eso es importante que tal. Vamos a definir el concepto de atención del donante como el conjunto de actividades interrelacionadas que pretenden lograr la satisfacción del donante. Todo esto tiene un fin principal y es la fidelización, ¿verdad? Todo esto va a contribuir a fomentar una cultura de donación altruista de sangre y plaquetas. Todo, o sea, no podemos decir, no, es más importante la entrevista, no, es lo más importante la sangría. Todo el proceso de cómo promocionamos nosotros la donación, o las instituciones, o la personalidad de la promoción, o como también las asociaciones, conllevan a que el donante se sienta satisfecho. Claro, y en el principio para nosotros, el centro procesador de sangre, el banco de sangre necesita materia prima. Y si no tenemos materia prima, pues no hay sangre, no hay componentes. Entonces, ese cuidado y esa atención debe ser de la forma más humanizada posible y que el donante, que esta persona sienta realmente que nos interesa. Y eso es un enfoque que nuestras autoridades han sido muy claras. El señor ministro nos ha dado indicaciones muy certeras de que tenemos que establecer espacios amigables con la donación y todo ese tipo de elementos que por muy mínimo que sean, como bien lo dice el licenciado Alfaro, pesan a la hora de decir, ¿me atendieron bien o no me atendieron bien en el banco de sangre? Y creo que es importante dejar o transmitir al donante una sensación de seguridad, ¿verdad? Que lo que está diciendo en la entrevista es totalmente privado, no se va a divulgar para que sea sincero en lo que está investigando durante la entrevista. Y ese sentirse que está siendo protegido, ¿verdad? Que no se preocupe, lo vamos a pinchar, pero lo vamos a cuidar. Si pasa algo, aquí estoy cerca suyo, ¿verdad? Lo hace sentir La bien, confidencia de seguro. sí, importantísima la confidencia de algo, porque el donador sabe de que la información que le está dando, que es de mucha utilidad para el banco de sangre, sabe que no va a ser compartida, ni siquiera con un familiar o amigo o su pareja que está fuera del área de entrevista. Por eso que en el área de entrevista no se debe elegir el uso del celular, porque ni el entrevistador ni el entrevistado pueden grabar la entrevista. Porque aunque el donador, o sea, ser dueño de la información, tampoco puede compartirla porque no puede violentar el derecho del entrevistado. Entonces, en ningún momento el donante se debe dejar solo durante la extracción. Si ustedes ven ahí la foto, ¿verdad? La compañera está compartiendo la alegría del donador. Es importante que el donador sienta si la satisfacción que él tiene, nosotros también la compartimos, ¿verdad? Es decir, eso es importante porque se llevan ese mensaje. El personal de la extracción de la plebotomía va a ser el responsable de indicar al donador cuándo es el momento ideal para que se levante. Y se debe servir unos refrigerios no
como un mecanismo de satisfacción y que haga que nos califique bien, sino que por cuestiones de compensación, de volumen, de electrolitos, de todo eso, ¿verdad? Entonces, eso es como parte del proceso. Y es muy importante el tema de las emociones, porque el acto de donar, tú bien lo dijiste, debería, para nosotros es una fiesta cada vez que un donante llega y así lo siente el personal que atiende a los donantes y ese entusiasmo se percibe. A veces el donador está un poco nervioso, probablemente es su primera vez o ya ha donado antes, pero no tuvo alguna reacción por donación, entonces viene ahí tal vez hoy en la cara, viene temeroso, pero esa confianza y ese nexo y conexión que se hace entre el que atiende al donante y el donante, como lo vemos aquí, es algo que nos conecta. O sea, la sangre de alguna manera nos conecta. Nos conecta la sangre, literal. Literalmente. Y si ustedes pueden ver, algunos me preguntan, bueno, ¿y por qué siempre los de Blue siempre andan disfrazados de debiado? Si ustedes tienen una compañera y anda con su diademita, bueno, porque nosotros todo el tiempo es como algo lúdico, o sea, los compañeros si están celebrando un día, pues, saben su diadema, si es la Navidad, aman sus poquitos, o sea, porque el banco siempre debe de hacer una fiesta y debe ser una alegría el hecho de que alguien dona porque es la oportunidad que se le da a un paciente. Ahí estamos en otra actividad, ¿verdad? Todo el personal del banco de sangre debe de comprender la importancia de la satisfacción del donante. Debe siempre interactuar con ellos y de la forma adecuada y amable. La información es importante de cómo yo la transmito. Y si yo proyecto, ¿verdad? Malestar, de todo, el momento de que el donante está haciendo el proceso de donación, puede recibir una proyección colectiva y no sentirse cómodo. Lo ideal es que el donador se sienta cómodo. ¿Qué incluye la buena atención de los donadores de sangre? Personal amable y capacitado. Información adecuada a los donantes. Aquí viene algo que es bien importante. Instalaciones confortables y limpias. Refrigerio. Orientación de los posibles efectos adversos. No tenemos que decirle al donador se siente mal, porque su mensaje va a ser, ay, qué va, no se va a sentir mal. Le está predisponiendo para una vida. Al donador le tiene que proyectar seguridad y decirle cómo se siente de una forma de pregunta. Y él te va a decir cómo se siente. Pero si tú le dices, de verdad que se siente mal, no se siente mareado. Entonces, el cuerpo, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Un subconsciente que le transmite al cerebro, quizás me debo de sentir mareado, me debo de sentir mal y lo hace. Entonces, es importante que uno nos proyectamos. Y hay un dato muy importante. Recién esta semana, la directora del instituto socializó los resultados de una investigación acerca de las necesidades de formación del talento humano dentro de las instituciones públicas que atendemos a los usuarios, ¿no? Tanto externos como internos. Y uno de los elementos que el personal de salud, estoy hablando de enfermeras, de médicos, por supuesto de personal de laboratorio, es que ellos están muy interesados en recibir formación en habilidades blandas y formación de trabajo en equipo, que nosotros no dudamos que dentro de los servicios de sangre que ascienden a los donantes tenemos a gente que tiene capacidades, experiencia y habilidades, pero también del programa estamos muy interesados en el fortalecimiento de estas capacidades blandas, porque al final es lo que a veces podríamos tener un trabajo como bastante mecanizado, que recuerda que todos los días hacer lo mismo, puede estar lleno todos los días, pero la idea es que podamos mejorar cada día más y para nosotros como programa, el primer punto que ha puesto totalmente de acuerdo y le vamos a apostar este año a la capacitación de nuestros recursos. Y quizás falta un punto, fíjate, quizás no solo es personal amable y capacitado, quizás yo le agregaría insuficiente. Porque tiene que, o sea, si yo voy a dar una atención personalizada, tengo que tener el suficiente número de personal. De acuerdo. Porque realmente cuando solo una persona está teniendo cuatro, difícilmente yo puedo dar una atención personalizada, no puedo explicarles sobre los efectos, sobre los registros, dar un seguimiento de donación. Entonces, todo eso, para eso se necesita el número personal idóneo para completar el círculo.
¿Por qué es importante cuidar la atención del donador? Ya lo mencionaba vos, ¿verdad? En la introducción de esta conversación, ¿verdad? Que si tenemos donantes satisfechos, vamos a tener donantes fidelizados. Cada banco de sangre tiene sus propios donantes fidelizados. Hay gente que te dice, pues, está viendo donante y dice, y puede ir a tal lugar. Tal vez no en el lugar donde lo está pidiendo. Y tal vez le queda en la misma dirección al lugar, pero es que a tal lugar porque él se siente parte de esa institución. O sea, ¿qué quiere decir? Es algo que ustedes sembraron y cosecharon. Vamos a tener también donantes que difunden un buen mensaje y nos van a recomendar. Bueno, no nos han dado nada, ya vamos, porque estás sin hacer nada, andate al hospital y acompáñame. ¿Verdad? Vamos a tener donantes familiares o amigos de pacientes que se vuelven altruistas, porque generalmente algunos de ellos realmente son voluntarios, pero no son altruistas, sino que solo se acercaron porque dijeron, ay, que en el caso de nosotros, el niño tal necesita donante. Y muchos dicen, yo voy, yo voy, yo voy. Se ofrecieron voluntariamente, pero jamás hay un vivo que es un paciente. Ya sé, y entonces ellos realmente son voluntarios, pero no son altruistas, son donantes por requisito. La verdad, pedido por requisito. Entonces, pero estos donantes, como ya tienen su voluntariedad en su corazón, si se les ha atendido bien, vuelve como altruista. Y vamos a tener menos descarte por serología atractiva. ¿Por qué? Porque el donante repetición nos va dando una garantía que el donante ya es conocido y nosotros conocemos su serología previa. Ya, no sé, eso nos conoce de sangre más segura. Para evaluar la satisfacción del cliente, y vamos a, así como rapidito, es importante que la evaluemos, ¿verdad? Porque a lo que hablaba anteriormente, podemos inducir proyectos de mejora, ¿verdad? Si el donante, por ejemplo, le dice, no, es que a mí de lo que no me gustó fue el sillón, porque me levanté y no me doy el brazo, sino que me doy el cuello. Entonces quiere decir que hay un punto de mejora de eso. O que, a mí no me gustó que la persona, o sea, me dichi no tiene contacto visual conmigo, no, o sea, como que fuera un robot, ¿verdad? Que está tomando la muestra. O sea, eso ahora va a ser contratado y ya hay robots que hacen eso, pero no nos van a sustituir porque la parte humana y el calor humano en cuestión de la donación es importante. Por eso es importante, ¿verdad?, evaluar, ¿verdad?, la prestación del servicio, la accesibilidad de de los profesionales cuando el donante tiene duda, la comodidad y acceso de las instalaciones, la atención de la incidencia, que en el caso de las organizaciones por donación. Todas esas cosas son muy importantes ver. ¿Para qué nos sirve eso? Porque debe de haber un compromiso institucional, ya, y debe ser una política institucional y del ministerio, ¿verdad? Que la atención del donador sea buenísima, que las instalaciones sean confortables, que pegue de criterio. Y para eso también tiene mucho que ver los planificadores de la pensión, que son los gestores o los encargados de cada centro de donación. Y no solamente que la responsabilidad recaiga sobre el que es del banco de sangre, porque en este caso los hemocomponentes son un medicamento que se requiere para el servicio de hematología, para el servicio de nefrología, para el servicio de cirugía, para los servicios de emergencia. En tanto, es muy importante el involucramiento de los tomadores de decisiones en donde tenemos nuestro centro procesador. Yo totalmente de acuerdo que estos planificadores, tanto al interior nuestro, o sea, nuestros jefes de banco de sangre y sus equipos, deben de planificar de la mejor manera, pero también que se involucre en este caso un colectivo. Ustedes tienen un ejemplo, ¿no? El Comité de Medicina Transfusional, que es ese apoyo técnico para que los tomadores de decisiones de ese centro especializado puedan tener insumos y puedan tener estrategias, alternativas, propuestas de mejora para los donantes. Y es importante también tener conocimiento, ¿verdad? Sobre cómo yo voy a tener el donador. Soy lo que tú hablabas de la actividad, de la habilidad de blandas, ¿verdad? O también conocimientos técnicos de cómo yo voy a atender al donador, ¿verdad? Por eso este curso es como introductorio a otros temas que más adelante, que si a ustedes les interesa, los podemos abordar. Nosotros no nos hacen ya. Es importante también contar con los recursos, ya sea humanos, ¿verdad? Técnicos de equipo, los recursos de instalaciones, ¿verdad? Pero hay algo que no lo compra nada, y es la empatía y la atención humanizada.
Eso ya depende de de un profesional y no de los otros. Si bien el entorno es colectivo, pero si yo quiero que mi entorno cambie, tengo que pensar por mí mismo. Exactamente. Entonces, es importante eso. Eh, la satisfacción, ¿verdad?, de los donantes está relacionada, ¿verdad? De volver a donar en un futuro, si es bien atendido, va a volver, ¿verdad? Y también va a influir en la calidad de los servicios. Vamos a tener sangre más segura y plaquetas más segura porque son donantes que constantemente se están estudiando. Ahí me tenés a Don Glóbulo Rojo Y la plaqueta. y Doña Plaqueta. ¿Qué dañas la que Don Glóbulo Rojo empacado y Doña Plaqueta. Hemos visto ahorita todo relacionado al donante. Ya después del proceso de manufactura de este medicamento especializado, también nos interesa no solamente cuidar a nuestro donante, sino también ver cómo cuidamos al que recibe la sangre. Bueno, ahorita todavía seguimos un poco con los cuidados del donante, sí hacer énfasis en lo que mencionábamos, la empatía, recordar que cuando hay una familia atrás de ese donante, ¿verdad? Y cada quien va con una motivación, y es porque tiene un familiar enfermo, un amigo enfermo, o es porque su altruismo está a un nivel tan maduro que dice, hoy me toca, ya me toca donar, ¿verdad? Que es el nivel al que queremos llegar, pero generalmente son personas que están preocupadas por un familiar. Así, ¿verdad? Entonces, si nosotros generamos un ambiente acogedor, te vas a sentir confortada, ¿verdad? Y vas a sentir que me están ayudando en este problema. Así que no perder de vista eso. Vamos a ver que también, porque es una realidad, pueden haber eventos adversos para la persona que está donando, ¿verdad? Pueden ser desde complicaciones locales, ya vamos a ir hablando específicamente de cada una de ellas, o complicaciones generalizadas como la reacción vasovagal. También puede haber complicaciones específicas del propio procedimiento como es las arterias, reacciones alérgicas también, otras complicaciones más graves. Para prevenirlas en general, como mencionábamos, la entrevista juega un rol bien crucial para detectar si el paciente, la persona que va a donar adolece de una enfermedad de base que no esté controlada y que usted dice mejor se difiere esta donación, ¿verdad? O detectar algún factor de riesgo personal, valores límites de plaquetas o de hemoglobina, dependiendo de lo que vayamos a extraer, que usted dice, ese paciente, esa persona no va a tolerar el cambio a la extracción de sangre y usted dice, mejor la difiramos cuando su condición de salud haya mejorado. Entonces, ahí, pero aún así, pueden haber cuestiones que aunque basalmente habíamos catalogado al paciente que está en óptimas condiciones para donar, pero su cuerpo reacciona diferente y tenemos que estar también conscientes de que eso puede suceder. ¿Quieres saber emociones nos traicionan? Y también me he topado con un par de casos de algunos donantes que están como en y, por ejemplo, pesan 112 libras. Y entonces, por el tema del volumen, aunque sabemos nosotros que el peso mínimo son 55 kilogramos de peso, 110 libras, pero también a veces ese nerviosismo, el desvelo que a veces la gente tiene que enfrentar para ir a donar, esa preparación también se vuelve vital para los donantes que ya son repetidos, porque ellos ya saben cómo tienen que cuidarse y cómo tienen que prepararse para disminuir al máximo estos posibles efectos adversos que vamos a ver. Bien, dentro de las causas locales, vamos a tener que la más frecuente es en el sitio de punción, ¿verdad? Yo tenía la idea errónea porque como es bastante grueso el calibre, ¿verdad? Ay, en serio, Cualquiera se asusta. soy un lobo. Hablamos de esto. Pero la verdad que como es una aguja con un borde bien cortante, hasta incluso duele menos que la punción normal para que le tomen muestra. Entonces, pero tener esa precaución, igual los licenciados tienen mucha experiencia, hacen este procedimiento no sé cuántas veces en el día, entonces pues tienen bastante destreza para poder hacer estas funciones de una forma segura. Pero igual de repente hay personas que tienen fragilidad en las paredes de los vasos capilares y que puede formarse un hematoma, entonces tener presión y tener siempre ese rango de seguridad de primero aflojar o retirar el torniquete antes de extraer la aguja para evitar minimizar la formación de hematoma en el sitio local. Y luego, aquí voy a resumir las diapositivas que vienen después de retirar el catéter, la aguja de punción, hacer presión local 10 minutos, ¿verdad? Eso puede, con esa medida,
reducir en mayor porcentaje la formación de un hematoma local. Porque tal vez sea leve, pues, pero como es evidente y el color, la gente dice, híjole, cómo me dejaron, ¿verdad? Y después dice, el licenciado me pinchó mal. Entonces, ser delicado con esa parte. Bueno, la otra, adelantándome acá, la sección del sitio de punción, que también es importante para evitar infecciones locales en el donante y que se contamine también la bolsa de sangre que se colecta. Luego de la pérdida de conocimiento como parte de los reflejos vasovagales, ¿verdad? Ese cambio de volumen que se extrae del donante, ¿verdad? Si no se ha hidratado bien, si no ha descansado lo suficiente previo a la donación, o si se levanta de inmediato del sillón de la donación, pues su cuerpo todavía no se ha acomodado a ese cambio de volumen, puede ocasionarle un síncope, ¿verdad? Una experiencia que puede ser desagradable para el donante, y lo mejor ya no vuelvo, ¿verdad? O en casos más leves, la náusea y el vómito, que también son parte de los síntomas de reflejo vasovagal. Calambres y espasmos musculares solemos verlos con mayor frecuencia en los pacientes que donan por el método de aféresis, que está relacionado con un cierto grado de hipocalcemia, que puede ocasionarse por las concentraciones de citrato en el sistema de las hormonas del hematoma, realmente convulsiones, ¿verdad? Más si ha habido algunas cambios de electrolitos o si existe una patología de base que pueda predisponer al paciente. Que incluso el donante puede desconocer totalmente que tiene alguna afección, pues alguna afección cardíaca, alguna afección de tipo neurológica, que no ha sido diagnosticada y que el donante puede hacer ese cambio de volumen que en una persona sana, aparentemente sana, bien hidratada, que ha dormido de 7 a 8 horas, no debería causar en ningún momento, o al menos sería un porcentaje muy pequeño, casi insignificante, una reacción adversa por donación. Entonces, también eso es parte del enfoque, cuidar a estos donantes, uno, que pueden haber sido rechazados, como lo dijo el licenciado Alfaro, cuando le encontramos una hemoglobina por debajo de lo esperado, o sea, con una anemia, podría ser una anemia aguda o una anemia crónica, habría que investigarle, ¿no? También si tiene una alta concentración de plaquetas o disminución en el número esperado, que eso es parte de esa atención integral, incluso antes de que llegue al sitio ya de la extracción de sangre. Correcto. Igual ver precaución con la extravasación de sangre, depende de la técnica de la punción, que pues los licenciados son expertos en eso y hablamos del hematoma. Punción arterial, recuerda que la cosa braquial pues está la de la arteria, ¿verdad? Sí, ya igual se conocen los métodos correctos, la técnica para hacer una punción segura, hemorragias tardías, investigar si el paciente está tomando algún medicamento, ¿verdad? Porque puede que esté tomando aspirina y no lo dijo en el momento de la entrevista, pero a la hora de la punción pues vemos dificultades o una hemorragia más prolongada en el tipo de punción, pero que puede controlarse, como decíamos, con la presión en el sitio de punción grande. El dolor, con una técnica adecuada, pues vendrá uno se levanta y no. Los sí que ya están estandarizados. Y cosas más de posicionar sitios que no están fuera del estándar. Que nos salgamos de la técnica adecuada, nos difiere. Eso ya lo explicamos. Vamos a ver también si se sospecha que la punción no haya sido venosa, sino arterial. Hay características macroscópicas de la sangre que nos hacen pensar que no estamos en vena, ¿verdad? Hay color más rojo brillante propio de la sangre arterial. El llenado sumamente rápido de la bolsa porque va a presión, ¿verdad? Y la sensación de pulsación en el sitio de inserción de la aguja, pues nos pueden hacer sospechar que hemos entrado en una arteria, ¿verdad? Entonces, en ese caso, siempre la misma medida, hacer presión directa, detectar en torniquetes y extraer la aguja con precaución, sin faltar la presión directa, porque va a presión, ¿verdad? Va a tener sangrado abundante si yo dejo de hacer la presión local en el sitio de punción. Acá hablamos ya de la reacción vasovagal, como dijimos, es una reacción propia de el proceso de adaptación de mi organismo a un cambio de volumen.
recalcar que los volúmenes que se extraen ya está estudiado. Si es un volumen que en una persona sana de pie tolerado y que no la va a descompensar. Sí, eso ya está calculado científicamente y comprobado. Por eso en y países asiáticos el volumen es menos porque las características raciales de las personas son más pequeñas, ¿verdad? Pero ya está estudiado. Pero igual pueden haber involuntarios si la persona está nerviosa, pues antes que le inserten la aguja ya está con el reflejo vagal, ¿no? O sea, pero ahí proteger a la persona y ese transmitirle confianza también nos va a prevenir o minimizar que este tipo de reacción, al menos por la parte emocional, se ponga de manifiesto. De hecho, hay personas que se ponen nerviosas desde que le hacen La aguja. desde ver la aguja o cuando le hacemos una prueba pre-entrevista para saber analítica, se ve si tiene bien su hemoglobina, si tiene un buen nivel de plaquetas. Entonces, desde ahí el personal va viendo si realmente valdría la pena exponer a esta persona a ese momento desagradable, porque si ya presentó una reacción con la primera punción, y eso creo que es parte de esa empatía que hablaba el licenciado Alfaro, que nuestro personal tiene que estar siempre muy atento, porque a veces la persona puede sentir como esa obligación, ¿no? De que tiene que donar porque tiene que donar, pero realmente a nosotros nos interesa su bienestar. Y ese bienestar, como bien lo dice la doctora Galdames, la reacción vasovagal no es que yo esté exagerando, sino que es algo involuntario. Es un reflejo involuntario del cuerpo ante, en este caso, esa pérdida de volumen, esa pérdida de electrolitos, esa pérdida de glóbulos rojos que, bueno, dice, ¿dónde están los glóbulos rojos que estaban aquí? Y el cuerpo tiene esa reacción. Los secuestramos. O hay personas que al ver sangre se desmayan, ¿verdad? Y ven salir la bolsita roja y ya se desmaya. Yep. Uy, no es porque se haya sacado un volumen extra, sino porque él reacciona de forma y no. Nosotros estamos familiarizados en la parte médica a ver bolsas de sangre, pero las personas no están obligadas a saber eso porque no son Y personas. estar acostumbrada a ver eso. Correcto. Igual, ahí quizás cuando identificamos que un donante de primera vez requiera mayor acompañamiento en esta parte para disminuir la ansiedad o los nervios que pueda sentir al terminar. Y es muy importante para nosotros como personal, aunque estemos como llenos y tengamos esa sensación de que no vamos a acabar la tarea, respetar los tiempos. O sea, la persona que le hemos hecho la extracción de la sangre completa, pues debe reposar en el sillón de extracción el tiempo necesario. Y por eso estamos adquiriendo incluso sillones que puedan tener la facilidad de colocarlos en tren del émbur en una posición en donde luego de ese reposo de 5 minutos post extracción, es más importante darle el tiempo requerido para que no vaya a presentar una reacción a que por la premura de atender más donante, como bien lo explicaba el licenciado Alfaro, yo esté curando a la gente y 5 minutos de espera y de tranquilidad nos pueden hacer la diferencia para que pueda regresar a una. Correcto. Pero ahí vemos la clasificación técnica y puede haber solo el malestar, náusea, sin pérdida de la conciencia, puede haber pérdida de conciencia corta, menos de 1 minuto o mayor de 1 minuto, o calcaea al tener un síncope, la persona puede traumatizarse y ocasionarse otro problema, ¿verdad? Y también, pues de acuerdo al tiempo inmediata antes que la persona se retira del área de oración, o tardía, ¿verdad? Ya se lo incluso el hospital, está en la parada de bus y la persona se desmaya. Por eso es importante el respeto de los tiempos para poder observar a la persona el tiempo seguro, ¿verdad? Y no exponerla que vaya a tener un accidente al salir luego del área de donación. Vamos a ver aquí también cuando se hace la donación por el método de aféresis, como ya se conoce, se conecta, dura un poco más de tiempo el proceso de donación y el sistema de la máquina de aféresis, pues tiene que agregarse anticoagulante que se utiliza citrato de sol, que es un calante del calcio y podemos saber síntomas, también la labilidad, algunas personas pueden tolerar o metabolizar rápidamente ese citrato, igual ya está calculado la concentración de citrato que puede ser metabolizado por mi organismo de forma segura. Pero hay personas que pueden ser más lábiles. Frecuentemente mencionaban la sensación de hormigueo en la lengua, ¿verdad? El verbo ahora Malbor, que puede ser uno de los síntomas más tempranos de que los niveles séricos de calcio están disminuyendo
¿verdad? Antes sí tenían unas tabletitas de Tums, Se sacaron del mercado, pero ella volvieron más cara, pero ajá, para darle al paciente si refiere a esa sensación como un aporte de calcio, ¿verdad? De hecho, yo cuento una anécdota personal. La primera vez que yo doné plaquetas, yo le hablé a la colega, a la licenciada Marta González de Santana, y le dije, quiero hacerte una pregunta. No me siento mal, pero siento que mis labios están hormigueando. Entonces, le dice, tranquilo, eso es parte de los síntomas que podías sentir algunos de esos efectos, pero aquí estamos para apoyarte. Y es involuntario, o sea, yo no estaba nervioso, yo me había preparado para el procedimiento, pero sentía cabal un hormigueo en los labios, como nunca antes lo había sentido. Pues esa era una sensación nueva para mí. Correcto, entonces puede ser como el síntoma inicial, ¿verdad? Bastante frecuente, sin llegar a que le dé una migraña, exactamente, ¿verdad? Moris en mecánica, aquí pues somos, bueno, el banco conoce bien la técnica, pues, la forma que se instala el sistema en el circuito para prevenir que no haya ninguna alteración en el flujo de la sangre que puede ocasionar un fenómeno de... los equipos tienen también mecanismos de seguridad. Así es, ¿verdad? Y con la modernidad de los equipos de aferesis, cada vez son equipos mucho más seguros para el donante. En embolia gaseosa, igual, los equipos de aferesis también tienen alarma para detectar si hay el sistema y para el proceso para asegurar el proceso. Entonces, también transmitirle eso, que la tecnología con la que se cuenta hoy en los bancos de sangre para este tipo de procedimientos tiene un nivel de seguridad muy alto para garantizar el confort y la seguridad, por supuesto, de la persona que está donando. También puede haber reacciones alérgicas, son más raras, pero tenemos personas que son alérgicas, por ejemplo, a yodo, que se utiliza como solución desinfectante, o el contacto de látex de los guantes del personal de salud que está haciendo la atención. Generalmente son reacciones leves a nivel local, y pues luego con hielito, un poquito de antihistamínico, esteroide tópico para suceder. Bien, vamos a ver entonces que pueden haber algunas reacciones negativas, depleción de hierro con anemia. Ya mencionamos que para eso, como nivel preanalítico, se toma el valor de hemoglobina. Si está en los rangos descritos seguros, se procede a la extracción. Si el paciente de base ya tenía anemia, pues se difiere la extracción de sangre, porque es un paciente que en ese momento no reúne las condiciones de seguridad para poder hacer la extracción. Igual se mide la albúmina, si el paciente va a ser donante de plasma, para ver si está apto o no para la extracción de plasma. Y las complicaciones psicológicas las podemos prevenir, ya mencionamos, con una adecuada empatía en la entrevista, y en ese sentido de protección y seguridad del personal brindas al donante. Por eso hay, ¿cómo se llama? También una consejería previa, ¿ya? Pero también es importante de cómo yo le doy una mala noticia al donador. Y también eso es importante, y que el donante siente seguridad que sus datos también están protegidos. Ahorita solo vamos a ver unos consejitos para los donantes que nos puedan estar viendo. ¿Qué recomendaciones damos previo a la donación? Primero, tiene que haber dormido al menos 6 horas. A veces el personal de salud postula va a donar, ¿verdad? Pero quizás les agradecemos su nobleza, pero quizás no es el mejor momento porque están deshidratados, no han descansado, puede haber mayor incidencia de efectos adversos fulminantes. Anteriormente se decía que fuera en ayunas, pero hoy rectificar, quitar ese mito, no, al contrario. Por favor, hay que comer, ¿verdad? Solo recomendamos no una dieta grasosa, porque es el componente va a salir con mayor cantidad de lípidos, pero por favor, tienes que comer. Y tampoco no un desayuno buffet, ¿verdad? Un desayuno. De cena, normal. Hidratarse adecuadamente previo a la donación, o sea, eso también va a permitir a nuestro organismo tolerar ese cambio de volumen, y asimismo hidratarse abundantemente posterior a la donación y mantener la calma, ¿verdad? Ahí parte de la relajación la creamos nosotros en el personal de salud, también haciendo un ambiente congelador. Por eso muchas salas de donación tienen videos para que el paciente se distraiga, o incluso en las campañas móviles, a pesar que el móvil, de que es no dentro de un recinto como tal, pero se crea el ambiente
necesario para mantener al paciente lo más rápido. Sí. Para los que no conocen, ¿verdad? Este es el manual de procesos y procedimientos que ahí describe, ¿verdad?, el proceso de la donación, pero también es un anexo para encontrar esta ficha que es la que sirve para documentar todos los efectos adversos del donador. Están todos los datos del donador, qué síntomas presentó, ¿verdad?, qué tipo de reacción, cuáles fueron las acciones que el personal hizo para ayudarle al donante y estabilizarnos, cuáles fueron las recomendaciones que le dio el donador y también se documenta el seguimiento. Se le pide que el donante firme la hoja porque para que no digan, "No, esa hoja es inventada", ¿verdad? Que el donante firma y al finalizar se le llama al donador. Hemos tenido, por ejemplo, como la experiencia de que la doctora le llama ella va al donador y dice, ¿cómo siguió? Pues yo estoy bien, ya estoy trabajando. Algunos dicen, no, ya estoy bien, aquí estoy en la casa, o gracias a Dios mi familia me fue a traer, o algo por el estilo. Pero eso al donador le da un mensaje muy claro, que nos importa, ya que nos interesa utilizar, y que por eso nosotros le estamos llamando. Puede darse el caso que el donante no conteste, que se le pone que el donante yo contesto. Te le llaman 7 días que no contestó, ¿verdad? Y yo quiero ahí recalcar una experiencia que echó a andar el Instituto Salvadoreño del Seguro Social en unas jornadas que se realizaron en el mes de diciembre, donde ellos comenzaron ya en dos sentidos. Uno, a que pudiera tener el donante el acceso a una como encuesta de satisfacción, y la otra, lo que tú estás diciendo, el llamarle al donante en las próximas 24 horas y preguntarle cómo se siente. ¿Qué le pareció el proceso? ¿Qué es lo que más le gustó? ¿Qué es lo que menos le gustó? Para que él tenga la sensación que es algo totalmente cierto, es algo transparente, que él nos interesa cuidarlo porque es bien valioso para el sistema, porque la sangre es algo de interés nacional. Entonces, eso que le podamos llamar tiene dos objetivos. Uno, el primero, cuidar al donante, pero también nos sirve como data a nosotros para la investigación, para que nosotros podamos tener un registro y en vigilancia de las reacciones adversas que esperamos que no las presenten y no son deseadas, pero podrían suscitarse, y para eso esto ya está suscrito en el manual de procedimientos. Ahí eso, perdón, importante porque tenemos esa cultura de no reportar, ¿verdad? O pensamos que si no reportamos, yo soy un procedimiento mal, o me van y poner una sanción. Entonces, no, es bien importante esto porque es el insumo que nos sirve para poder hacer acciones de mejora, para garantizar la seguridad de próximas donaciones. Entonces, darle realce a esto, vean que solo una lista de chequeo, lo más largo es poner el Y la ficha se hizo como más amigable. Entonces, tenemos otra ficha. Nosotros tenemos ya años, la Liga Civil lo implementó eso, tenemos años implementado, pero cuando se revisó ese manual, se colocó el anexo, se buscó diseñar la ficha de una manera que fuera más amigable. Y la ficha no hay mucho que estar inventando, sino más que solo describir lo que ha pasado y documentarlo y después darle ahí como el respectivo análisis. Eso lo pueden encontrar en el manual de procesos y procedimientos para la gestión de sangre de triginotomía y hemoterapia. Contarles que tuvimos la visita de la OFS, ¿verdad? Y fueron de los puntos importantes. ¿Cuál es el seguimiento que ustedes le dan a las reacciones por donación? Sorprendido porque ya vieron que en el documento nacional existe ya la ficha, ¿verdad? Y que a nivel local nosotros teníamos todos los registros. Y no solo los registros, ellos también verifican que haya seguimiento, y como eso es lo grandioso de esta ficha, ¿verdad?, que también permite documentar el seguimiento. En el Hospital Nacional de Niños Mary Blue se atendieron en el 2024 18,234 personas, ¿verdad? Que acudieron con el interés de donar. Fueron actos, ¿verdad? 14,651, ¿verdad? Cada año hemos ido subiendo el número. La demanda sigue creciendo, ¿verdad? 57 de ellos presentaron reacciones adversas a la donación y no sé por qué no me parece la presentación, pero el porcentaje que tenía era de 0,34. Dale, No está, no está, pero es 54
punto 34% de personas que presentaron la reacción. No llegamos ni al 1%, ¿verdad? Pero es importante que se tenga documentada, que se le dé seguimiento. Porque esta persona va a decir, mira, yo quiero donar, no va puedo muy bien, pero me atendieron de maravilla. O sea, me cuidaron. Ellos tienen que sentir que nosotros somos parte de eso. ¿Cuál es la responsabilidad del banco? Ahora, como buena práctica, ¿verdad? El donante tiene que estar involucrado. Por eso es importante que el donante conozca el proceso, conozca cuáles son las condiciones que le permitan donar y no donar. Tiene que estar informado para que pueda colaborar en sus respuestas. Dentro del proceso, uno le tiene que explicar. Luego tiene que estar informado también sobre la conducta a seguir. Tiene que estar informado y nosotros tenemos que percibir que realmente el donante está asimilando la información. Y sobre todo que el profesional debe tener claro, ¿verdad?, cuál es la medida a seguir si el donador presenta una reacción en el lugar, ¿verdad? Tiene que estar preparado. Ahí está. Se verá, te la había dicho. Estas fueron las reacciones que presentaron de los 57 donantes. 13 fueron náuseas, 12 presentaron palidez o sudoración, 7 presentaron convulsiones, 7 personas se desmayaron, 9 presentaron vértigo, mareo, 7 presentaron hipotermia y 2 presentaron vómito. Ya, pero es importante porque la ficha ya está descrito, ¿verdad? Inclusive podemos, poco a poco vamos viendo cómo lo pasan a seguir para proteger al donador, ¿verdad? Que el donador se vaya potente. Ahí tenemos, nosotros tenemos una dicha, ¿verdad? Que los empleados del hospital son donadores frecuentes, los donadores frecuentes, y ellos saben cuando les toca. Él llegó precisamente, no sé si ayer o antier, dijo, bueno, y me toca, y él tiene ya su propio calendario, ¿verdad? Y también siguen la página de la Asociación de Donantes Voluntarios y ahí también se informan de las necesidades, de las actividades, de los requisitos. También las asociaciones son importantes para darle información al donador. Es importante también el compromiso institucional, que hasta ahí va a haber el comité, ¿verdad? Es de su director, la de calidad, ¿verdad? Promocionando la actividad de donación que teníamos en estos días. Van a ver las dos todas, ¿verdad? Y sosteniendo la gotita. Ahí vas a ver unos donantes, ¿verdad? Que ellos se sienten que son familia, ¿verdad? Cuando llegan en grupos a donar, ¿verdad? Y se toman fotos y dicen, aquí estamos. Entonces, ellos tienen que ser incluidos como parte del proceso, ¿verdad? El personal, ¿verdad? Es importante para nosotros, ¿verdad? Que siempre, a pesar de que el trabajo es bien estresante, cansado, porque es bien difícil, lo que les decía para nosotros, todos los días tiene que ser una fiesta, ¿verdad? Mantener una sonrisa, ¿verdad? Los voluntarios, ¿verdad? No solo son parte de la promoción, sino que también donan, ¿verdad? Ahí tenemos voluntarios de ASA donando y tenemos voluntarios también de unas empresas que ellos dentro de las empresas promueven la donación y se involucran. Predica con ese ejemplo. Sí, se involucran en el proceso, ¿verdad? Y ahí yo quisiera comentarle y expresar nuestra total solidaridad con la licenciada Claudia Martínez, que es la que está justo a la par del licenciado Urquiza, si no me equivoco, de San Miguel. Ella trabaja en la compañía EPA, es una de las compañías que desde el programa de plasma convaleciente han sido muy fieles. Ahorita ella se encuentra quebrantada de salud. Van para ella nuestros saludos, nuestras oraciones de toda la red y todo el agradecimiento, porque son de esas personas que son un derroche de energía, son un motor de dinamismo en pro de la donación voluntaria de ese país. Así que nosotros como programa nacional desde este espacio queremos agradecerle a la empresa y sobre todo a la licenciada Claudia Martínez. Todas nuestras buenas vidas van con ella y sabemos que este momento difícil que está pasando pronto va a terminar y se va a volver a integrar para poder seguir con esta actividad y este compromiso que tiene con los niños y niñas, porque ella es una cliente del Blue, ¿no? O sea, ella es una cliente satisfecha con todos sus donantes voluntarios de la compañía con el Hospital Blue.
También vemos, ¿verdad?, que siempre el personal de salud también está listo a dar respuesta ante las necesidades, ¿verdad? Siempre importante que el proceso de donación no se vea como que sea algo doloroso, porque creo que la sonrisa no solo es de nervios, sino que también de satisfacción. Entonces, siempre vamos a ver que los donantes proyectan esa sonrisa, ¿verdad? Y nosotros es contagiosa, ¿verdad? Tenemos que también proyectarla. Que no sea solo el donador sentir que él está viviendo esa alegría, porque si no ven el reflejo que nosotros estamos viviendo esa alegría, es como si, ay, nosotros estamos felices, pero tú del banco que está regalando no están tan felices, pero debemos de compartir esa alegría con ellos de donar. Tenemos al personal, ¿verdad? Ahí tenemos asesorando a los donadores, ¿verdad? Y compartiendo la alegría. En conclusión, es importante grabar un seguimiento detallado y frecuente de las reacciones. Todo eso nos va a permitir controlar el funcionamiento del banco. Es necesario también tener una metodología rigurosa que nos va a permitir sumar miles de donaciones, ¿verdad? Y conocer las complicaciones de la donación y estar preparado para tener donantes satisfechos. Una vez encontramos la solidaridad se contagia, ¿verdad? Hay que pasarla y contagiar también. Es una invitación para que todas las personas que nos están viendo tengan ese momento nos animemos a donar, ¿verdad? Creo que el hecho que nosotros mismos seamos parte de este proceso ya me identifica. Podemos decir, sí, yo también sentí eso que dice la persona ahorita, ¿verdad? A mí también me pasó, pero aquí estamos y seguimos con los ánimos de continuar donando vida. Así que contagiemos la solidaridad del acto tradicional. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Yo quiero saludar a todos nuestros amigos que están conectados a los diferentes servicios de sangre. Tenemos aquí saludos del Hospital de Niños de Jamilú, de Banco de Sangre. Si tienen alguna pregunta o comentario, lo pueden poner ahí en el chat, o también pueden pedir la palabra para que, ahí están nuestros amigos de Loom conectados, está Francisco Villarreal. También tenemos a compañeros del Hospital Nacional de Nueva Concepción, aquí también del Hospital Nacional Sacamil, Hospital Nacional de Suchitoto, 2 personas conectadas a Nueva Concepción, Hospital Nacional Rosales, que ahorita lo tenemos fraccionado, hay una parte de procesamiento en el Hospital Rosales y otra en la infraestructura que tenemos en el Hospital Central. También tenemos aquí saludos de Douglas García para el licenciado Jaime, para la doctora. Hospital de Huachapán también está conectado. Nuestros colegas y amigos del Hospital Militar Central, Hospital Nacional de Santiago de María, ya por el oriente del país, ahí donde hacen un cafecito bien rico, también de la Cruz Roja Salvadoreña, del Centro Nacional de Sangre, Hospital de la Mujer, 6 participantes conectados. También saludos a la licenciada Karen Priscila, de la sección del Laboratorio y Banco de Sangre de la Torre Administrativa de GIS. Y aquí tenemos que en Guadalupe están 14 conectados. Y dice, pasos a seguir con una reacción que presenta convulsión durante la donación. Igual hay otro colega del Hospital Sacamil, Hospital de Zacatecoluca, Hospital de San Miguel hasta la Perla de Oriente, Hospital de Cojutefeque, San Rafael, también conectado a Hospital Nacional, Hospital General de Lis, nos mandan saludos, igual los saludamos nosotros. El Hospital Nacional Rosales en reconstrucción, estamos ahí haciendo mejoras que más adelante nuestras autoridades nos van a dar a conocer públicamente. Hospital Saldaña, por el momento son todos los saludos. Importante pregunta. Normalmente nosotros por el momento no tenemos médicos asignados a los servicios de extracción de sangre, los centros recolectores. Pero, ¿qué es lo que se puede dar como el ABC cuando alguno de los donantes presente este tipo de reacción? Doctor. Quizás uno de los más tendidos, ¿verdad? Porque no se tiene todos los recursos en ese momento, pero importante es a veces siempre la vía aérea, colocar al paciente en el suelo para que no se vaya a golpear o en el sillón si es que está sentado, tratar de si se tiene un bajalenguas o tratar de evitar que no se lastime la mucosa oral por los momentos o colocar su cabeza de lado para que con la saliva no vaya a hacer una aspiración y luego levantar las piernas también para mejorar la oxigenación. Si esto ocurre en una institución, generalmente hay un médico cerca en los bancos de sangre, ya sea parte del equipo de banco de sangre
o cercano a la emergencia. Si ocurre en una unidad móvil, pues las mismas medidas, liberar la vía aérea, colocar al paciente con la cabeza de lado, levantarle las piernas, canalizar una vena, su que puede comenzar hidratación, mientras es transportado al hospital más. Y si no toleraría orar, hay que canalizarlo. Es importante que como gestores y planificadores del trabajo que se realiza en el banco de sangre, nuestros colegas estén preparados para primer auxilio. Para el personal que trabaja en el banco de sangre debe de estar porque debe de estar. El 100% del personal tiene que tener su capacitación de primer auxilio y tiene que estar renovando sus certificados a cierto tiempo. Las reacciones de convulsión no son tan frecuentes, pero lo primero, como digo, doctor, ver que el paciente, primero, no se vaya a voltear. Si está conectado por la aguja, que no se vaya a lastimar con la aguja, porque puede contracturar el trazo y torcerse un poco más la aguja. Y hay que siempre pedir ayuda. Por eso es importante, decíamos, no dejar al donante solo. Entonces, para no tener efectos más complicados. Rara vez el donador ha tenido que ir al hospital. Y cuando ha sucedido, ha llegado al hospital y previamente le he dicho, no, ya pasó, ya puede ir a su casa. Y le hemos llamado y dicen, sí, ya pasamos, el doctor dijo que estábamos bien, porque ya los primeros auxilios que nosotros le hemos dado del banco de sangre han sido más que suficientes. Y no dude, señor Alfaro, que desde el Programa Nacional de la Coordinación tenemos un sistema de emergencia médica muy fortalecido y vamos a hacer la coordinación respectiva para que podamos actualizar al 100% del personal que atiende directamente a los donantes en ABC de primeros auxilios en el caso de una reacción adversa post-donación. Nos saludan también del Hospital de Ciudad Barrios y dice Santiago de María, estamos participando 12 del laboratorio y 4 del Comité de Medicina Transfusional. Gracias, qué bueno. Por la atención. Fíjense que yo dije, la invitación no la mandaron a Jody y tenía así la duda si le iba a conectar lo suficiente, pero damos las gracias por el tiempo. Ustedes han querido una respuesta muy buena y eso nos llena de satisfacción y nos da el deseo de volver, de compartir nuestra experiencia. Y darle la importancia que se merece este tópico, ¿verdad? Porque, otra vez con lo del principio, son personas, ¿verdad? Son personas y que nos están ayudando. Entonces, Aliados. exacto, en ese momento somos en equipo, porque el que está donando ni siquiera el beneficio es para él, sino para una tercera persona, y lo está haciendo de corazón. Entonces, ellos quieren ayudar, nosotros también somos un equipo para el bien de otras personas. Entonces, realmente poner importancia y mejorar todo lo que se pueda en los cuidados de la persona que está donando. Si ustedes ven, en nuestra primera teleclínica salimos un poquito de la dinámica que siempre tenemos con un caso clínico o una exposición didáctica de ese caso clínico, porque queríamos empezar con un paso firme y con un compromiso de parte del programa de que el enfoque en este año y los años que vienen es cuidar a nuestros donantes, cuidar a estas personas que nos regalan vida, que nos regalan parte de sí mismos, para que muchas familias puedan tener a sus niños jugando, a sus abuelitos que puedan estar con ellos y estar en esas fiestas con la sangre que nos regalan. Así que bendiciones,